¿Qué pasaría si la última temporada de What If no fuera tan buena como tenía que ser? ...2024 se acaba y ha sido un año extraño para el universo del MCU y por desgracia uno que ha continuado con algunas de sus peores tendencias. Fue un año raro porque no recibimos ninguna película que avanzara el plan del universo cinematográfico más allá de Deadpool y Wolverine, que fue una cinta que cumplió con muchas de las cosas que queríamos, pero que realmente no está como conectada con el universo. Tuvimos series excelentes como por ejemplo fue Agatha All Along y X-Men 97, que nos levantaron nuestras expectativas, pero no nos quitan el mal sabor de boca que nos dejaron experimentos como Secret Invasion, o que nos dejó experimentos como por ejemplo She-Hulk o el fracaso de Marvels. Entonces es un año positivo, pero es un año que también nos deja con nosotros con un dejo de preguntarnos si es posible regresar a donde estamos. Y por desgracia la última parte de este año no es tan positiva porque tuvimos la llegada de la tercera temporada de What If y también la temporada final de la antología animada del MCU. Y sumándome las voces de muchas personas, en realidad esta puede ser considerada como una de las temporadas más flojas del show, si no es que la temporada más floja del show. Voy a aclarar un punto aquí importante y es: yo siento que, a diferencia de lo que muchas personas están comentando en redes sociales, el principal problema de What If en la tercera temporada no es que a los escritores se les hayan acabado las ideas, sino que dejaron de tener claro cuál era el principal atractivo de una antología como What If. Y creo que de nuevo el problema no está en la ausencia de ideas, sino en el hecho de que esas ideas en esta temporada se sienten muchas veces como sin propósito, sin realmente un lugar dentro del MCU. La principal gracia de las preguntas de What If era pensar en pequeños cambios que modificaban por completo el universo y que terminaban por afectar y contarnos historias diferentes de sus personajes. Y por ejemplo hubiera sido interesante muchas de las ideas que se votaron, que es por ejemplo qué hubiera pasado si la mitad contraria de las personas hubiera desaparecido después del chasquido de Thanos. Es decir, perdemos a el Capitán América y Iron Man, pero nos quedamos con Spider-Man, con Pantera Negra y con Bucky. ¿Qué hubiera pasado con eso? ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man no hubiera conocido a Tony Stark? Una versión de la vida del personaje sin haberse involucrado con los eventos de Civil War y eventualmente pues teniendo toda esa serie de aventuras alrededor de Tony Stark. ¿Qué habría pasado si ahorita que tenemos, por ejemplo, más acceso a más licencias, qué habría pasado si los X-Men hubieran estado involucrados en la batalla final contra Thanos? Para corregir muchos de los errores de películas como por ejemplo Eternas, ¿qué hubiera pasado si Ícaros desde el inicio hubiera revelado la verdad sobre el verdadero origen de los Eternos? Así que antes de hacer este top de las series, de los capítulos de What If en la tercera temporada, es importante dejar este presente. Sin duda es una temporada que carece de mucho brillo y es una temporada cuyos capítulos pasan a ser de los menos memorables de toda la antología. Y es una despedida un poco triste de la antología porque hay muchas ideas más que se pudieron haber explorado, pero que sentimos que no sabemos si era un temor a meterse o involucrarse con la línea temporal o a traer personajes importantes. No sabemos cuál fue la razón, pero se siente una falta de ambición con muchas de las historias que contaron esta temporada de What If. Sin más demoras, estos son nuestro top de los capítulos de What If en la tercera temporada. Comencemos por el último lugar, que viene a ser qué habría pasado si Agatha hubiera ido a Hollywood. Y hay un capítulo que muchos de ustedes quizás creen que se merece el último lugar. Ya vamos a llegar a él más pronto de lo que creen. La principal razón para mí este capítulo está tan abajo de la lista es porque recién recibimos Agatha All Along. Y Agatha All Along hace cosas tan fantásticas con el personaje y con el mundo de las brujas y con este universo, y se siente como un completo despropósito que literalmente en el capítulo tengamos una versión de Agatha que parece desconectada de la versión que nosotros conocemos, que no tenga un propósito más allá de contar una versión de una historia que realmente no tiene mucho gancho. Hay momentos interesantes como por ejemplo la versión de Bollywood de Kingon y ahí el enfrentamiento de Agatha, ver a Agatha versión convertida en celestial es cool, supongo, pero es un capítulo que en general se siente como una de esas preguntas precisamente que nadie quiso hacerse. Nadie se preguntó qué hubiera pasado si Agatha fuera Hollywood o si tuviéramos que tener una versión de
musical de los eventos de Contra los Eternos. Interesante también que la mitad de los Eternos desaparecen del capítulo, todavía quitándole más importancia a estos personajes. Es en general un capítulo que se siente de relleno, y es un poco triste tener la aparición de Agatha, la única aparición de Agatha en el universo de What If, empañada con esto. Ahora vamos con el infame capítulo de qué pasaría si el pato Howard se enamorara. Y de nuevo, el capítulo sufre exactamente el mismo problema del anterior. Es una pregunta que la premisa es interesante. El problema es que dentro de la antología de What If es una premisa que no tiene mayor importancia o relevancia, y es un poco barato el hecho de que la única importancia que tenga es el hecho de que el personaje del hijo de Howard termine siendo parte de estos Vengadores interdimensionales y que conozcamos a la versión adulta de Birdie. Es como la única relevancia que tiene. Los puntos positivos que le doy al capítulo es que es uno de los capítulos que mejor se va a manejar la idea de las referencias y los easter eggs, con chistes sobre el universo de Marvel, con comentarios sobre las cosas que están ocurriendo. Pero no, es un capítulo que carece de esa capacidad de querer explorar aspectos importantes del universo de Marvel, o hacerlos a través de géneros diferentes, o entregarnos algo interesante sobre su mundo. Es un capítulo que en general se siente vacío por eso. No me voy a poner a meterme en detalles sobre si la idea de que Howard se hubiera metido con una humana y que exploremos su vida amorosa es algo que esté bien o no. Ese no es el punto. El punto es triste que uno de los capítulos de What If esté dedicado a una premisa como tan carente de importancia para el gran universo de Marvel, o que el tono general sea de comedia cuando pues, nos hacen falta buenos capítulos de What If en esta última temporada. Y ahora viene un capítulo que es una muy buena premisa, pero tiene una pésima ejecución. Y este es uno de los pocos capítulos que creo que tienen una premisa interesante en esta temporada, y es qué hubiera pasado si el Guardián Rojo hubiera conocido al Soldado del Invierno. Y esta es una unión de personajes y una premisa fenomenal, porque estos dos personajes tienen mucho para funcionar juntos. De hecho, tanto es así que lo vamos a ver en una de las próximas películas de Marvel, que es la de Thunderbolts. Y es curioso que la principal razón por la cual el capítulo falla es porque, primero, su conclusión honestamente es terrible. La idea de ver a el Guardián Rojo en medio de los Vengadores con esta escena es súper, no sé, no tiene mucho impacto. Y más importante, creo que mi principal problema con este capítulo es, si la idea principal del capítulo era presentarnos un mundo en el cual Bucky termina por no convertirse del todo en el Soldado del Invierno y por liberarse un poco de esto y de aparecer un poco más en el mundo, me hubiera gustado ver un poco más el impacto en un montón de cosas, comenzando por el hecho de la existencia de Iron Man. El capítulo final nos muestra la misma escena en Nueva York con los Vengadores, y vemos a Iron Man aparecer cuando su padre no se murió, lo cual significa que muchos de los eventos no han tenido que ocurrir. También muere Obadiah, que es el responsable por el accidente que convierte a Tony Stark en Iron Man. Hay un montón de vacíos, de vacíos ahí importantes, pero mi principal problema con el capítulo está en que es muy interesante ver esta interacción entre el Guardián Rojo y el Soldado del Invierno, y es una lástima que el show como tal no haya tomado la decisión de mostrarnos las consecuencias de este pequeño intercambio a largo plazo con estos personajes. Y ahora vamos a tener dos capítulos que van unidos, pero que voy a poner pues, respectivamente el orden realmente no importa tanto, y es qué hubiera pasado si el vigilante desapareciera y qué hubiera pasado si, que son los dos últimos capítulos de la temporada. Comencemos por decir que como conclusión de What If, la conclusión puede que tenga sentido temáticamente, el hecho de ver un vigilante que ahora está comprometido y que está vinculado con la idea de no solamente observar el universo, sino también encargarse de cuidarlo y de lidiar con él y de aprender que la intervención tiene su propósito. Es una verdadera lástima que se sienta con una escala tan pequeña y que se sienta con una conexión tan poco fuerte con el resto de las historias. Es una excepción el hecho que tengamos una Tormenta Thor, pero que se expanda tan poco en el personaje que lo único que tengamos es como una variante que está como de relleno casi. Es una lástima que, siendo
literalmente la conclusión de la antología que reúne todos los universos, tengamos una batalla entre 3 guardianes y 4 superhéroes y eso sea todo lo que tengamos. Es muy triste que el desarrollo de este misterio de dónde está el guardián se resuelva tan rápido y que su respuesta sea tan poco interesante y tan poco, no sé, la razón por la cual la primera temporada se sintió tan bien fue porque cuando nos presentan a esta unión de los guardianes del multiverso nos habían presentado a estos héroes de antemano y algunos de ellos eran extremadamente interesantes. El Strange que destruyó su universo, el Killmonger que mató a Tony Stark, el T'Challa que se convirtió en el Star-Lord de su universo. Y Ultron Infinito también como villano era extremadamente interesante y vimos esta unión, lo cual tenía sentido. Y este tipo de cosas faltan en la conclusión de la serie. Se siente muy plana, se siente como una conclusión muy poco ambiciosa para la antología y una conclusión muy poco ambiciosa para los capítulos que quiso contar. Lo que es una verdadera lástima porque había muchísimo potencial para poder explorar esta idea del guardián y del vigilante asumiendo su rol como Uatu. Es una lástima que esta haya sido la forma en la cual hayan decidido concluir la antología. Bueno, ya en tercer lugar tenemos el capítulo de qué hubiera pasado si Hulk peleara con los mech de los Vengadores. Y en términos de calidad de historia, el capítulo podría estar muy debajo. Si soy honesto, la principal razón por la cual está por encima de los otros capítulos es, primero, porque la barra no es muy alta en esta temporada. Y segundo, porque me fascina la idea de, por lo menos, están intentando jugar con un concepto diferente. Y lo hacen a través del arte, por ejemplo, cuando inicia el capítulo con esta versión animada de los Vengadores y con las ilustraciones de tipo cómic de los mechas. Y me encanta que hayan creado diseños tan particulares para cada uno de los mechs de los Vengadores. Hay detalles pequeños en este capítulo que para mí le dan mucho más valor que muchas de las otras aventuras que vimos en la temporada. Es una lástima que la historia como tal no tenga tanta fuerza o tanto interés, pero no, hay que darle valor porque en este caso por lo menos tenemos un género diferente que es el de los Kaiju, tenemos una versión diferente de los Vengadores. Entonces, si bien en calidad de historia no es el capítulo más brillante, por lo menos es un capítulo que muestra interés en modificar un poco la forma en la cual se cuentan historias en el MCU. En segundo lugar es qué hubiera pasado si el surgimiento hubiera destruido la Tierra. Y una muy buena parte de por qué razón este capítulo me gusta tanto está en el hecho de que nos permite ver más de un villano que por desgracia no tuvo mucho tiempo en pantalla, pero que merecía más tiempo, y es el Misterio del MCU. El Misterio del MCU es uno de los mejores villanos que ha tenido el universo cinematográfico de Marvel. Es un villano con un montón de posibilidades y Misterio como tal es un villano que es muy interesante dentro de Marvel en el sentido de que es uno que parece fácil de derrotar y casi inofensivo hasta que literalmente salen las peores ideas, los peores planes de él y es capaz de arruinar vidas completas. Creo que uno de mis momentos favoritos de Misterio en Marvel es en la historia de Old Man Logan, cuando literalmente Misterio es el único que se encarga de matar todos los X-Men, porque en vez de mandar un ejército completo para destruir los X-Men, deciden, vamos a mandar a Misterio, vamos a hacer que Misterio cree una ilusión tan poderosa que básicamente haga que Wolverine crea que lo están atacando los villanos y él mismo se encarga de matar a todos los X-Men sin necesidad de que nosotros intervengamos, y eso lo hace solo Misterio. Ese es el potencial de Misterio. Me gusta mucho que el capítulo explore esta idea de, bueno, ¿qué pasaría si Misterio lograra tomar control de una de las fuerzas militares más poderosas del mundo y con eso tomara control en medio del caos? Es una lástima que el capítulo escoja sin mayor razón a Riri Williams como protagonista y que escoja estos personajes random del MCU y que no explore mucho precisamente el impacto más allá de lo que vemos a través de flashbacks de lo que está ocurriendo. Es una lástima que la idea de que hubiera pasado si el Eterno hubiera salido del planeta sea como, sí, ahora tenemos una tierra que está rota y que está dominada por este man. Creo que me hubiera gustado más el capítulo de Misterio si hubiera estado enfocado en una pregunta como qué hubiera pasado si Misterio hubiera derrotado a Spider-Man o qué hubiera pasado si Misterio hubiera engañado al mundo.
Creo que eso habría ayudado más a la trama que el tema del surgimiento, porque siento que el surgimiento falla y no aporta mucho a la historia. Creo que lo mejor del capítulo es misterio, lo peor del capítulo es la forma en la cual intentaron presentarlo a él como el villano de la historia. Y mi mejor capítulo de la temporada fue ¿Qué hubiera pasado si fuera 1972? Y hay varias cosas de este capítulo que creo que lo hacen el mejor de la temporada. Primero, como ya he mencionado antes, es una exploración del universo de Marvel con un formato y un género diferente. Es una exploración que aborda a los personajes desde una perspectiva que tiene sentido. Es fenomenal que veamos una versión de Hawkeye que literalmente es un pistolero, en este caso, de Kate Bishop. Es fantástico que tengamos la aparición de villanos que no han tenido la aparición en el universo de Marvel de forma oficial, pero que aparezcan acá a través de esta versión diferente de este otro universo. Es fantástico que tengamos la aparición de Shang-Chi, que no había tenido mucho tiempo de brillar dentro de las historias de What If, y que tenga sentido que sea literalmente el vaquero del oeste. Hay muchas cosas positivas de este capítulo en el sentido de que está explorando un universo y lo está haciendo a través de un formato diferente, y la forma en la cual los personajes funcionan dentro de él tiene lógica. Es para mí el capítulo más entretenido de toda la temporada. Como explora de nuevo la dinámica entre Shang-Chi y su hermana. Son historias parecidas, pero que son modificadas por la forma en la cual son contadas, y esto para mí hace que sea un capítulo que tenga mi principal crítica al resto de la temporada, y es una falta de, no sé, conciencia de qué es lo que hace de un buen capítulo de What If uno bueno y de un capítulo de What If uno malo. Y bueno, esta es nuestra lista de los capítulos de What If de la temporada 3. ¿Ustedes qué opinan? ¿También están de acuerdo con que la temporada es bastante más bien flojita, o creen que es positiva? ¿Creen que deberíamos cambiar los lugares de alguno de los capítulos? ¿Cuál es su top de capítulos de esta temporada? Los leemos en los comentarios, y como siempre, si les gusta este tipo de contenidos, recuerden suscribirse, aprender la campanita para las notificaciones, y nos vemos muy pronto.